Ahí sí estamos, ahí estamos, ahí estamos. Hola, hola a todas, a todos, a todes. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a la primera apertura del proyecto de investigación Volver sobre el realismo, una investigación genealógica, estética y técnica para el siglo XXI, financiado por el Fondo de Artes Escénicas del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Estamos muy contentas porque esta es la primera de 3 aperturas que realizaremos este año. Las próximas se realizarán en el marco del Festival Víctor Jara de la Escuela de Teatro de la Universidad de Chile, y la última que realizaremos este año en la Universidad de Buenos Aires. Antes de comenzar con las ponencias de nuestras invitadas, queremos agradecer a la Escuela de Teatro de la Universidad de Valparaíso que nos recibe en esta primera apertura, especialmente al área de investigación coordinada por Marcia Martínez y el área de extensión coordinada por Christopher Ortega. Además, a Javiera Barrientos, asistente de esta investigación, a Nicolás González, diseñador gráfico de nuestras láminas y de nuestra página web, y Víctor Zúñiga, diseñador multimedia que hace posible esta transmisión. Muchas gracias a ellos y a ellas. Quiero contarles algunos detalles sobre nuestro proyecto. ICI es una red independiente de creación e investigación escénica conformada por Francisco Albornoz, Montserrat Esteves, Juan Pablo Troncoso y quien les habla, Nicolás Espinosa. Buscamos generar vínculos con otras instancias afines en torno a problemáticas escénicas contemporáneas. Somos un grupo de profesionales de la actuación que además compartimos un desarrollo académico de posgrado en diferentes áreas: dirección, teoría del arte, literatura y estudios culturales. De modo que nuestra intención es proponer un diálogo que ofrezca aperturas y cruces disciplinares que alimenten al trabajo teatral. Trabajamos desde el entendimiento de teoría y práctica como dimensiones no excluyentes, sino que complementarias de un mismo problema. Queremos proponer material útil para artistas, docentes y público en general, y también generar otras miradas en torno a la práctica pedagógica y artística. Estamos muy emocionadas y contentas de que estemos reunidas hoy aquí y poder compartir con ustedes nuestra primera actividad. Cuando empezamos hace un par de meses con este proyecto, lo que nos reunió fue la intención de volver sobre ciertas interrogantes, sobre ciertos conceptos presentes en nuestra práctica artística y pedagógica. Uno de ellos es el concepto de realismo. Volver sobre el realismo es una oportunidad de revisitar ciertas ideas que parecieran estar clausuradas y preestablecidas, pero que nos dejaban muchas preguntas abiertas. Me sumo entonces a las palabras de Nicolás, darles la bienvenida a todos, a todas y a todes a nuestra primera apertura, y me tomo ahí de donde lo deja Nico respecto a nuestro proyecto Volver sobre el realismo como una oportunidad para revisitar ciertas ideas que parece que ya están sedimentadas. Entonces me gustaría explicarles, antes de darle la palabra a nuestros invitados, ciertos enfoques que son relevantes para nuestra investigación. Volver sobre el realismo se llama una investigación genealógica, estética y técnica para el siglo XXI, y por lo tanto ya en su título está proponiendo una revisión de la noción de realismo, pero poniendo el foco precisamente en estos conceptos claves que están incorporados dentro del título del proyecto. Es decir, nuestro proyecto se piensa desde una triple dimensión. Una primera dimensión que tiene que ver con entender la noción del realismo como algo así como una forma, un resultado de un tipo de formación histórica, culturalmente situada, y que nosotros podemos rastrear precisamente en su origen, en su genealogía, en su formación. Eso por un lado. El segundo enfoque es que consideramos que la noción de realismo también se utiliza o puede ser vista como una serie de principios estéticos identificables en su expresión filosófica y artística. Y una tercera manera de mirar esta noción es algo así como una noción instrumental, una serie de herramientas teórico-prácticas que hoy día siguen teniendo una enorme vigencia y productividad. Nosotras nos podemos dar cuenta de eso en nuestras prácticas, que tienen una vigencia y una enorme productividad en las artes escénicas, aunque, y quizás ahí está el fundamento de nuestra reunión, nos parece que sus definiciones
están injustamente desactualizadas. En este sentido, al avanzar el trabajo, al empezar a reunirnos como ICI, nos dimos cuenta de que queríamos hacer una especie de crítica a la categoría, y esto implicaba pensarlo en ciertos aspectos. Por ejemplo, ¿qué significa pensar estos temas con estos enfoques hoy día desde Latinoamérica y desde lo contemporáneo, considerando que una manera de pensar la noción de realismo, que tiene su origen en una matriz europea, moderna, es precisamente la condición de lo contemporáneo y lo latinoamericano. Y en ese sentido, entonces, comentarles muy brevemente, porque como esto es una actividad inaugural y queremos también presentarles un poquito el espíritu de ICI, comentarles un poco que Juan Pablo Troncoso, por ejemplo, está iniciando una investigación que tiene que ver con las estructuras dramáticas asociadas, que históricamente se han asociado como a la estética del realismo, o los límites y las confusiones que existen entre el drama burgués, el realismo clásico, sus estructuras. Entonces, desde las estructuras dramáticas fundamentalmente. Nicolás Espinosa más bien está orientando su investigación al análisis de elementos de puesta en escena asociados a los teatros universitarios, considerando este enfoque de las prácticas y del conjunto de herramientas que se han instalado y que siguen funcionando. Entonces Nico está centrándose en esa observación. Mientras que Francisco y yo estamos trabajando el núcleo un poco filosófico que existe entre el periodo de la modernidad y la producción de subjetividades y la escena realista. Y esperamos que entonces al término de nuestra investigación podamos llegar a una publicación breve que será compartida con ustedes. Pero antes de eso, y el sentido inicial de esta apertura, de nuestra primera apertura, es que nosotros quisiéramos poner el acento precisamente en los encuentros, si bien vamos a terminar en un escrito, en este tipo de encuentros como los que tenemos hoy, que nos permitan un poco conmover los marcos con los que frecuentemente observamos o analizamos nuestras prácticas. Y entonces queremos promover estas sesiones abiertas para escuchar, aprender, y estamos invitando a otras personas para que se sienten con nosotros en este diálogo y nos ayuden a mirar esto desde otras disciplinas, desde otras fronteras, desde otros sectores, y en eso los queremos dejar hoy día muy invitadas a ustedes también, invitados como público. Quisiéramos comentarles entonces, antes de darle la palabra, ya hemos hablado suficiente a nuestros invitados, cómo va a ser la modalidad del día de hoy. Vamos a escuchar las dos presentaciones y posteriormente les vamos a hacer ingresar a una sala principal para que abramos el diálogo con algunas preguntas, comentarios con el público. La idea es que se sientan invitadísimos a generar sus preguntas. Eso es el sentido de este encuentro. Por último, decirles que si bien hoy día no hablaremos directamente del realismo, vamos a hablar de fenómenos alrededor del surgimiento de este concepto, en este enfoque de lo genealógico, de lo rastreable en su genealogía, y por eso nuestros invitados hablarán de los inicios del cine y del teatro, antes de los teatros universitarios, para poder ampliar esta mirada. Entonces ya por fin me callo y presento a nuestra primera expositora. Ella es Camila Gatica. Camila Gatica Misala es una investigadora postdoctoral Fondesit del Instituto de Historia de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Su proyecto de investigación explora la relación entre el Instituto Internacional de Cinematografía Educativa, parte de la Sociedad de las Naciones y Chile, Argentina y México. Camila dicta cursos sobre historia de América contemporánea y cine e historia latinoamericana. En los próximos días se integrará como académica al Departamento de Ciencias Históricas de la Universidad de Chile, así que queremos aprovechar de felicitar a Camila. Felicidades, Camila, y te doy la palabra para que puedas comenzar cuando estimes conveniente. Muchas gracias, Monse, y muchas gracias a todos los organizadores por la invitación. Y bueno, me siento muy honrada de estar hoy día además con Cristiano Paso, a quien admiro mucho, me gusta mucho su trabajo, soy fan. Ay, entonces está transmitiendo, en fin, perdón. Y hoy día les voy a hablar sobre algo que titulé Modernidad y Censura, construyendo la práctica de ir al cine entre 1915 y 1930, y en particular me gustaría concentrarme en dos momentos, en las imágenes de la modernidad, cuando la forma de retratar la realidad y el surgimiento del dispositivo cine, y después me voy a concentrar de manera mucho más larga, quizá, en el problema del cine y la censura, porque está súper imbricado con el problema de la realidad.
qué es lo que está haciendo el cine respecto a la realidad. Entonces, como sé que la gran mayoría de ustedes trabaja con teatro, elegí una cita particularmente provocadora para comenzar mi presentación, que es, ante todo, confesaré, no sin rubor, que me gusta más el biógrafo que el teatro. Biógrafo es otra forma de decirle al cine a comienzos del siglo XX. Así comienza el artículo Elogio del biógrafo en la revista especializada de cine El Film, en febrero de 1919. La razón que el autor va a dar para su preferencia es que el cine no conoce barreras lógicas ni materiales, y apenas se apagan las luces de la sala y comienza a murmurar el conjuro de la maquinilla, el mundo de la realidad y el mundo de los sueños aparecen a nuestra vista mezclados como en nuestro propio cerebro. El escrito termina con una idea que me parece muy central a lo que pretendo hablar hoy día, que es: el biógrafo simple constituirá un gran reposo para el espíritu sacudido por las agitaciones materiales y morales de esta terrible epilepsia que se llama la vida moderna. Entonces me gustaría quedarme un poco con la idea de esta epilepsia, de terrible epilepsia que se llama la vida moderna. ¿Por qué? Porque el cine va a presentar una paradoja en sí mismo. Va a funcionar como un entretenimiento que presenta un escape a la vorágine de la vida moderna, como va a decir Bergman, este aceleramiento del tiempo y de la sensación del tiempo a la vez que estamos conscientes de estar en un nuevo momento histórico, pero que nos genera mucha angustia, que nos genera mucha incertidumbre, y por lo tanto sentimos que nada permanece y que todo se disuelve, se desvanece en el aire, como el título del libro de Bergman, siendo al mismo tiempo una tecnología moderna en sí misma. Cuando el cine va a entrar como práctica, no solamente de hacer cine, sino de ver cine, directo a un momento que podríamos llamar el surgimiento de la cultura de masa y de una modernidad asociada a esa cultura de masa. Y en este sentido, la audiencia cinematográfica va a estar expuesta tanto al contenido como a la forma de lo moderno a través de la tecnología cinematográfica. Y en esto también me gustaría destacar la idea de que el cine es una tecnología. El cine es un artefacto y el cine va a avanzar tecnológicamente, al igual que lo van a hacer otras tecnologías. Estoy hablando desde máquinas de muerte hasta autos y planchas eléctricas. O sea, está inserto en una lógica mucho más amplia tecnológica de lo que en general nosotros tendemos a recordar o tendemos a aceptar. Está muy naturalizado el cine como algo que es como una especie de nebulosa. Entonces, ahí el cinematógrafo de los Lumière, que va a ser para mí personalmente, igual que para otros académicos, el momento en que podemos hablar de como de un cine, de ir al cine, porque va a ser social, cuando se proyecta y yo estoy con otras personas viendo cine, versus los Nickelodeons de Edison, que en el fondo era una máquina como cuadrada y uno se metía dentro y era una experiencia individual. El cinematógrafo de los Lumière se va a usar por primera vez en París en diciembre de 1895 y va a llegar a América Latina a mediados de 1896. O sea, súper, súper rápido. Y eso es algo que a mí me gusta siempre destacarle a mis estudiantes y a todas las personas que me escuchan, porque es realmente muy rápido para, o sea, fines del siglo XIX. ¿No? Hoy día, los medios en el fondo cambian de transporte. Y va a llegar siguiendo rutas de comercio mundiales, regionales y locales. Y esto también es importante porque el cine entonces se va a insertar en lógicas de comercio mundial. Lo mismo que otras formas también cinematográficas como el videomatógrafo, por ejemplo. Entonces, asimismo, estos aparatos van a llegar principalmente a zonas urbanas. ¿Por qué? Porque, de nuevo, estamos conectando redes de circulación y de mercados que ya existían, en donde se van a incorporar en su calidad de curiosidades a circuitos de entretenimiento local. Y estas curiosidades van a ser ilusiones ópticas, por ejemplo. Había mucho mercado o mucha entretención que tenía que ver con ilusiones ópticas. Entonces, a través de las primeras décadas del 20, el cine se va a ir constituyendo en un entretenimiento en sí mismo, dejando de lado los espectáculos de variedades, en donde en inserto, por ejemplo, tocaban una tonadilla, después había una pequeña obra de teatro, después había una proyección, después otra tonadilla, y de a poco va a ir dejando ese formato para lograr ofrecer espectáculos enteramente conformados por películas. Cosa de lo que no me voy a detener ahora, pero feliz les puedo hablar más si a alguien le interesa, o por el YouTube o por el Zoom.
Entonces, para la circulación de estos aparatos y películas, el comercio va a ser vital, como les mencionaba antes. Por ejemplo, en el caso de Argentina, que es el caso más emblemático en América Latina, diría yo, va a estar la Casa Lepage, que va a importar discos y artículos fotográficos y va a comenzar también a importar películas y cámaras. Asimismo, los Lumière, como empresa, van a comprender la capacidad que tenía el cinematógrafo para captar otras realidades y van a enviar camarógrafos por todas partes del mundo tan temprano como 1896. O sea, en el fondo se crea el cinematógrafo, la primera proyección va a ser a fines de 1895 y ya en 1896 vamos a tener a camarógrafos Lumière por el mundo. Por ejemplo, en el caso latinoamericano, en México va a ser bien emblemático las vistas que ellos van a tomar. A comienzos del 20, diversos avances tecnológicos van a permitir que aumentara el número de periódicos y revistas especializadas. Y menciono esto porque el cine se va a insertar en esos avances tecnológicos, y estos avances tecnológicos, las revistas, van a comenzar a hacer lo que Beatriz Sal lo llama una extensión del campo literario. Y estas publicaciones van a dar pie a una conciencia crítica al mismo tiempo que una sociedad de consumo que, valga la redundancia, van a consumir estas producciones intelectuales. Entonces, lo interesante de esto es que el cine se va a empalmar junto con este surgimiento de revistas y de material en que van a apelar a nuevos gustos y va a haber un espacio para llenar esos nuevos gustos. Es decir, si a mí me gusta el deporte, yo puedo comprar revistas que se especializan en lo deportivo. Si a mí me gusta el cine, puedo comprar revistas que se especializan en el cine. Lo mismo con el teatro, por ejemplo, hay muchas más que esas. Y estas publicaciones van a dar pie a poder responder a nuevos gustos y sensibilidades, y es importante porque van a ir llenando espacios de tiempo que se van a ir abriendo dentro de lo que podríamos decir como productividad. En el fondo, ya no todo va a ser trabajo, sino que va a haber tiempo para el entretenimiento, y es ahí que se insertan estas revistas, y ahí que se inserta el cine como actividad de entretenimiento, y estas revistas van a acompañar ese entretenimiento cinematográfico. Al ser especializadas en cine, yo puedo aprender sobre las estrellas que voy a ver al cine, y al mismo tiempo puedo saber en qué consiste el cine más allá de mi propio país, más allá del acceso que yo tengo a nivel local. Y en ese sentido, lo que vamos a tener es rápidamente, por parte de estas revistas, que es la fuente que yo me he concentrado, la necesidad de entender las posibilidades del cine como medio. Es decir, el comentar, el tener un diálogo sobre qué es lo que puede hacer el cine, o si es solo entretenimiento, y si es entretenimiento, qué tipo de entretenimiento debe ser. O sea, uno de los debates más de larga data en esta revista va a ser si las películas tienen que ser simples o pueden ser complejas. Y en general, los críticos de cine van a decir, o sea, la audiencia no es tonta. O sea, por favor, hagan películas complejas, hagan películas que desafíen. Entonces, ahí rápidamente, en ese entender las posibilidades del cine como medio, va a aparecer el problema de la censura y de las regulaciones. Y aquí quiero citar otro extracto de otra revista especializada de cine que se llama Chile Cinematográfico. Esta es un extracto de 1915, o sea, muy temprano, en un artículo titulado La acción civilizadora del cinematógrafo. Y el texto va a destacar el carácter cosmopolita y transnacional del cine, que se explicaba porque el cinematógrafo permitía a las personas de todo el mundo aprender sobre ellas mismas a través de las películas. Entonces la publicación va a sostener que el cine había desafiado los estereotipos de ciertas naciones, los cuales no eran más que una falsificación de la realidad. De esta forma, el cine desarticulaba el estado de ignorancia de las audiencias, promoviendo la tolerancia y formando personas con buena moral. Y aquí van a empezar a aparecer algunas palabras que en el fondo deberían ser como alerta, en el fondo civilizador, cosmopolitismo, o incluso la idea de buena moral. Entonces, en otras palabras, el carácter civilizador del cine residía en la posibilidad de abrir las mentes de sus espectadores y educarlos, entre comillas, con respecto a nuevas realidades. La idea de una persona civilizada era alguien que tenía un carácter moral y que podía distinguir, por tanto, entre el bien y el mal,
Y esta fue una noción que apareció repetidas veces vinculada a preguntas sobre la capacidad educativa del cine. Entonces, eso va a ser algo que va a aparecer súper rápido cuando se está pensando en la práctica de ir al cine y qué es lo que está haciendo el cine y el potencial daño, por lo tanto, que puede causar el cine. Entonces, las ideas expuestas anteriormente van a reflejar una discusión que va a traspasar las fronteras nacionales y que se va a dar de forma simultánea en diversas partes del mundo. Y creo que esto es importante destacarlo, porque en el fondo no es algo solamente de Chile, no es algo solamente de Argentina, en el fondo es algo que se está discutiendo a nivel mundial, sin necesariamente estar dialogando. O sea, si bien a veces las revistas chilenas y las revistas argentinas publicaban artículos de otros países, eh, es una discusión que se está dando también a nivel local. Y se usan otros países como ejemplo. Entonces los debates se van a enfocar en el cine como entretenimiento y como herramienta educativa. Y este era un tema recurrente al estudiar, particularmente la censura, y usualmente aparecía cuando las autoridades discutían sobre la necesidad de producir películas apropiadas para niños y para otros grupos que ellos estimaban como débiles, pero voy a llegar a eso en breve. Entonces, debido a la fuerte relación entre cine y sociedad, frecuentemente los alcances educativos del medio eran vinculados a ideas sobre censura cinematográfica y control de lo que las audiencias podían ver. Entonces, en este sentido, la historia del cine está cruzada por ideas de prohibición y civilidad. Entonces, lo anterior queda aún más claro cuando en diversas regulaciones y leyes en relación al control cinematográfico en América Latina, pero en Chile en particular, las películas educativas o científicas van a tener una calificación de censura propia. Por el fondo, lo que para nosotros hoy día es tan común como películas para niños, no existían. Es un género que se crea, que va empezando. Incluso las primeras películas de Disney, por ejemplo, no están pensadas para niños, por muy demonitos que sean, en el fondo. Son películas que están pensadas, son animadas para adultos, ¿sabes? No sé si alguien alguna vez ha visto la Blancanieves, la de 37, es del terror. Es como los cuentos de Grimm, pero los verdaderos, no los que nos contaban cuando chicos, que probablemente igual son más del terror que los que les cuentan ahora a los niños. Entonces, incluso en las mismas publicaciones especializadas, el problema de las posibilidades de las películas como una herramienta para la educación estaba cruzado por discusiones sobre ciudadanía, sobre higiene social y sobre tecnología. Es algo que va a aparecer muchísimo y que va a estar muy vinculado al potencial del cine como artefacto. ¿Cuál es el potencial que puede llegar a tener el cine para la sociedad, para ser mejores ciudadanos en el fondo? Entonces, hay algunas ideas generales sobre censura que para mí son importantes para entender el problema de la censura, y una es que el cine estaba mucho más controlado que el teatro, muchísimo más controlado que el teatro. Y esto está relacionado con el carácter de medio de masa y se combina con la percepción de que el cine expresaba algo sobre el mundo real, que era capaz de capturar en la cámara la realidad, transformándolo en entretenimiento que tenía la necesidad de ser regulado por las autoridades porque representaba la realidad. Y en ese sentido, la censura estableció las fronteras dentro de las cuales podía funcionar el cine como industria, y la censura va a ser un actor importante en el desarrollo de la actividad de ir al cine. O sea, de nuevo, la censura aquí como un agente más. Y por otro lado, la necesidad de control no estaba necesariamente dirigida a las películas, sino a las personas que la están viendo. En otras palabras, era el público general el que necesitaba parámetros claros, porque eran considerados poco sofisticados. Por lo mismo, necesitaban protección de los males que no podían identificar ellos mismos, ya que carecían de educación. De esta forma, esto no lo digo yo, lo decían las revistas y las regulaciones de la época. De esta forma, lo que se va a establecer es una guía a través de las regulaciones para que las audiencias puedan, en el fondo, seguir alguna ruta que les permita, en el fondo, navegar el mundo cine, porque a ellos les falta gusto y capacidad mental para juzgar por sí mismos. Entonces, como una solución para ayudarlos a entrenar su gusto, las autoridades van a introducir la censura y las regulaciones. Entonces, aquí entra otro tema que en el fondo es larguísimo y no me voy a detener en él, pero en el fondo, ¿quiénes son aquellas mentes influenciables y poco sofisticadas? Van a ser principalmente niños y mujeres. Y por último, la última idea que me parece importante es que en muchos casos
Las regulaciones de censura dependían de cada ciudad hasta que la censura nacional nos introducía, y esta va a ser determinada localmente, lo que significaba que algunas películas eran prohibidas en algunas ciudades, pero no en otras. Y en esto, yo sé que hoy día estamos técnicamente en la Universidad del Paraíso, me sabrán disculpar la gente de región, pero mi foco es Santiago, perdón, que está mejor documentado. Entonces, algunos factores que además van a ser relevantes, como ustedes se pueden imaginar, va a ser el contexto político y la religión. Entonces, ¿qué entendemos por censura? Y eso tiene que ver con el esfuerzo de, en muchos casos, una municipalidad o un gobierno nacional por mantener, o por intentar mantener una sociedad limpia y moral de conceptos, que son, van a ser dos conceptos, perdón, que están muy vinculados a la idea de buenos ciudadanos. Entonces, ¿cuál es el problema de fondo? Que el cine se veía como un espejo de la realidad y que por eso podía tener un efecto en la mente de los espectadores, que va a ser una idea que va a permear muy profundo y que va a guiar también las ideas de censura. Entonces, más aún, lo real del cine comúnmente era un problema que se vinculaba con ideas sobre pornografía, ideas que venían del vínculo directo entre realidad e imágenes presentadas. Entonces el término pornografía se va a juntar usualmente a películas cuyos temas eran considerados inapropiados. Esto es, películas que tenían escenas lascivas o lujuriosas. Entonces, muchas veces lo que van a hacer los empresarios cinematográficos es, para ocultar ese carácter pornográfico, ponerle películas artísticas. Entonces uno puede ir a ver una película artística donde básicamente habían puras mujeres sin ropa, qué sé yo. Ahora, de nuevo, que eso también es algo cuestionable, que estén sin ropa no lo hace automáticamente inmoral. Entonces ahí también volvemos sobre temas valóricos y temas en el fondo que no tienen que ver necesariamente con la película en sí misma, pero que tienen que ver con el contexto social, político y religioso de dónde se está dando esa película y por qué entonces estamos tratando de regular si esa película puede ser vista o no. ¿Qué mal le puede hacer un ciudadano chileno de 1919 y ver una película donde se ve una pechuga? Un misterio para mí, pero en fin, no sé cómo voy de tiempo, perdón. Dale nomás, Camila, dale. ¿Sí? Estamos bien en el tiempo, sí. ¿Seguro? Se puede terminar entonces, en resumen, controlar lo que las audiencias veían en la pantalla era vital para cualquier proyecto que buscaba la creación de mejores ciudadanos. Y acá, esto tiene que ver también con lo que hablábamos antes, en el fondo los debates sobre la función social del cine que fluctuaban entre el cine como entretenimiento y el cine como educación, que están vinculados en el fondo al problema de la realidad, que es el problema que nos convoca hoy día, o de lo real. Hay una palabra que va a aparecer mucho vinculada a censura, que es el problema de la prohibición, la idea de prohibición. Entonces lo que quiero sugerir es que es más enriquecedor preguntar si la censura que se expresa como prohibición de contenido constituye un ejercicio admisible de poder en la sociedad. En este sentido, el carácter prohibitivo siempre va a ser traducido como poder en forma de represión. Entonces, sin embargo, si entendemos el poder como un acto de prohibición, no es suficiente para entender las complejidades de la censura. Y este modelo de censura como prohibición va de la mano con asumir que la censura se lleva a cabo en ciertas organizaciones e instituciones que tienen una preocupación explícita que los mueve a censurar. Entonces, en otras palabras, en esta lógica, la censura es vista como una actividad guiada por la exclusión como práctica y que se lleva a cabo por ejemplo, un consejo de censores. Entonces, uno de los problemas más grandes con esta forma de aproximarse a la censura es que se predefine la censura como un objeto fijo. Entonces, lo que los teóricos de la censura están proponiendo en los últimos años es que el foco se ponga no necesariamente en qué se está prohibiendo o qué se está censurando, sino en el cómo, el dónde y con qué consecuencias se está censurando, particularmente concentrándose en la emergencia de la censura, en el momento en que surge la necesidad de censurar, moviendo el centro del estudio desde instituciones y leyes específicas a un contexto cultural y social más amplio que nos permite entender por qué surgen esas regulaciones, por qué surge la necesidad de censurar. Entonces, en otras palabras, la censura no va a ser entendida como un aparato represivo que funciona desde arriba hacia abajo, sino la vamos a entender como una forma de disciplinamiento y como una respuesta a la representación. Y de esta forma la censura
se construye a través de interacciones activas entre personas e instituciones y por tanto entre prácticas y procesos. Y en este sentido, la censura puede ser entendida como una representación de lo que las ciudades, gobiernos, etcétera, estimaban que era una respuesta apropiada a los desafíos que presentaba la vida moderna, de la mano de la tecnología moderna que era el cine. Lo puedo dejar hasta ahí, o si quieren les hablo un poquito de cómo evolucionó la censura en Santiago, o lo podemos dejar para las preguntas. Camila, yo creo que máximo unos 2 minutitos más, si te puedes tomar 2 o 3 minutitos más. Yo creo que por ahí estamos. Ya, les hablo rápido entonces del caso Santiago. El caso de Santiago es interesante porque va a partir la censura con un grupo, con un grupo de civiles. Van a ser la Liga de Damas, que ustedes se imaginarán lo que hoy día llamaríamos viejas pitucas, que básicamente se tomaron la libertad de reunirse, bueno, y católica, de reunirse y definir qué películas, según ellas, eran apropiadas o no. Eso después van a funcionar de manera independiente y no va a ser hasta 1915 que la Municipalidad de Santiago va a elaborar un reglamento, pero va a ser un reglamento general, con muchas disposiciones y artículos, de los cuales 3 van a ir específicamente a el cine, y va a ser una sección que se llama civismo y moralidad, que son 6 artículos, de los cuales 3 son importantes porque en el fondo van a establecer específicamente qué cosas se regulan y cómo. Y eso podríamos decir que son los primeros 3 artículos de censura que podríamos identificar en el caso chileno, santiaguino para ser más exacto. No va a haber una ley de censura hasta 1925, que va a ser nacional, y donde la censura va a depender del Ministerio de Educación, y va a ser financiado por empresarios cinematográficos. En el fondo se les va a pasar el peso económico va a caer sobre los empresarios cinematográficos, y el 28 recién se va a pasar una regulación que va a ser mucho más restrictiva que la ley del 25 en el contexto del gobierno de Ibáñez del Campo, que en el fondo es múltiples represiones, no solamente en el caso del cine. Pero eso es un poco la evolución del cine, de la censura cinematográfica en Santiago, pero en particular para el caso, a nivel país, en el fondo el 25 y el 28 van a marcar esta introducción de una ley de censura, que lo interesante es que ahí el Consejo va a funcionar y va a sesionar en el Ministerio de Educación. Lo interesante de esto es que, por ejemplo, en otros países como en Argentina, va a estar además del Ministerio de Educación metido el Ministerio de Higiene Social. Entonces vamos viendo cómo se va configurando en distintos países otras formas de entender cómo funciona la censura y cómo se va aplicando socialmente. Así que eso, bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Camila. Muchas cosas que pensar, mucho material ahí para luego enlazar con Cristian. Así que vamos a darle ahora la palabra a Cristian. Voy a presentarlo primero. Cristian Opaso es profesor asociado en el Departamento de Literatura de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Investiga sobre teatro latinoamericano. Es autor de Pedagogías Letales, ensayos sobre las dramaturgias chilenas del nuevo milenio, y editor de los volúmenes Democracias Incompletas, Debates Críticos en el Cono Sur y Humanidades al Límite. Posiciones globales en Contra, la Universidad Global, entre otros. También es editor de números especiales Cuerpos que no caben en el agua, de Cuadernos de Literatura, y Cono Sur, Didascalias para un segundo acto, de Revista Latinoamericana. Su próximo libro, Rimmel y Hell, El teatro de las fiestas underground, será publicado en el año 2022. Vamos a estar esperando esa publicación, Cristian. Rimmel y Hell, el teatro, las fiestas underground, Rimmel y Hell, el teatro, las fiestas underground. O sea, con ese título ya lo queremos tener. Adelante, Cristian, cuando tú quieras. Muchas gracias. Es un privilegio tener la posibilidad de compartir con ustedes, de conversar, y no está de más decir que el cariño y la admiración de acá es recíproca. Así es que muchísimas gracias, muy honrado. Me desvió un poquito del tema original.
Pero al final llegaré a puerto. Y la razón tiene mucho que ver con las ideas y las preguntas que planteó Monse al comienzo. Entonces, de algún modo, el desvío no va a ser tan desvío gracias a la introducción que ella hizo. Dicho eso, comienzo y por favor, interrúmpanme si es que me paso del tiempo, aunque voy a estar atento, pero uno nunca sabe. Comienzo, pues. La pregunta por el realismo sin duda supera mis capacidades y por lo mismo en esta intervención expondré las notas que tomé para enfrentar esa pregunta. No quiero responderla, pero sí señalar al menos algún camino que nos pueda ayudar a aproximarnos a ella, ¿no? Y dado el carácter preliminar de estas notas y mi temor a extraviarme, a irme por las ramas, voy a dividir mi presentación en dos partes. En la primera, quiero plantear una premisa habitual en las conversaciones sobre realismo y enseguida realizar una serie de consideraciones que se hacen necesario adoptar si es que tratamos esa premisa desde el campo de los estudios teatrales, que es la pasión que acá nos convoca. Y en la segunda parte, ahí sí voy a ilustrar con el ejemplo santiaguino que está tomado de Almas Perdidas, un texto dramático de Antonio Acevedo Hernández de 2017. Dicho eso, comienzo con la premisa. Quiero citar a Víctor Shklovsky, un crítico, poeta, teórico, cineasta aficionado ruso que escribe de manera contemporánea al auge de la Revolución Rusa, y con él bien podríamos plantear nuestra premisa. Y esa premisa dice que, si bien no sabemos qué es ni cómo funciona exactamente el realismo, sí podemos partir de una constatación. Y esa constatación nos dice que el realismo es, ante todo, un contrato de trabajo. ¿Por qué? Porque, nos dirá Shklovsky, o podríamos parafrasearlo, ¿no? El arte finalmente, las artes en general, son una técnica, son una manera de hacer. Y la técnica del arte podríamos definirla como la habilidad de emplear códigos, palabras, imágenes, cuerpos, para representar la forma en la que la realidad nos impacta, ¿no? Eso es lo que dice, cuando tomamos un código, por ejemplo, imágenes, y representamos la realidad, no es que creamos que vamos a retratar tal como es aquello que nos rodea, sino más bien lo que podemos hacer es tratar de dar cuenta de cómo eso que nos rodea nos impacta. ¿Y qué tiene que ver esto con lo contractual? Que cada vez que nosotros nos apropiamos de un código, es altamente probable que ese código ya venga cargado de pesos históricos, culturales, de normas y de reglas que nos superan, que venga cargado de una estructura de poder. De algún modo, agarrar ese código implica hacerse cargo y aceptar un conjunto de reglas preestablecidas, que aunque las vamos a transgredir, están ahí como un fantasma. En ese sentido, con ayuda de Shklovsky, podríamos decir que no sabemos lo que es el realismo, pero sí intuimos que pensar el realismo va a tener que ver en alguno de sus niveles, por lo menos, con pensar un contrato de trabajo, que en el caso de las personas que hacen creación artística, usualmente ese contrato va a ser bastante desfavorable. Dicho eso, comienzo a bajar con las premisas que anunciaba, ¿no? La primera, nos lo dice el crítico y activista Jack Halberstam, ¿no? Nos dice que los códigos, o como él los llama, sistemas de nombramiento, están conectados con estas estrategias coloniales de gobierno y de saber. Cada vez que yo me apropio de un conjunto de palabras, de imágenes, de formas de hacer arte, estoy haciéndome cargo de una tradición que ya viene teñida, ya viene cargada por un sistema de poder. Y en ese sentido, Rita Segato, ¿no?, la crítica feminista y ensayista argentina, nos va a advertir que quizá muchas veces, en lugar de dedicarnos a sancionar si una determinada persona ocupa mejor o peor un código, si se adecua o no a esas reglas, va a ser que la pega de los críticos va a contribuir mucho más si lo que hacemos es, como dice ella, donarle nombres a la comunidad para que con esos nombres que nosotros inventamos, compartamos, ayudemos a recortar la realidad de otra manera. ¿Por qué me hizo tanto eco esta premisa de Halberstam y lo dicho por Segato en qué hacemos los críticos cuando inventamos palabras para nombrar lo que hacen las personas que crean? Porque de algún modo, cuando pensamos y hacemos una autocrítica quienes trabajamos en departamentos de literatura, nos damos cuenta que cuando armamos documentos tan en apariencia inocuos como el programa de un curso, estamos ocupando los nombres de, sobre todo, dramaturgos, ya que el masculino no es casual, directores y performers, como actos de habla contractuales. ¿Por qué? Porque además de identificar a personas naturales,
Los nombres propios, sobre todo, terminan afirmando regímenes de autoría y de autoridad, que en las escenas de la historia y de la crítica terminan reproduciendo ante nuestros estudiantes, nuestros primeros interlocutores, regímenes de autoría que terminan sepultando una serie de denostadas pequeñas labores que son, curiosamente, las que hacen posible la materialidad del oficio. Pienso en los profesionales a cargo de la actuación, la escenografía, la iluminación, el maquillaje, y a quien muchas veces les reservamos el desdeñoso apelativo de oficios técnicos. Entonces me parece que esta pregunta de Szydłowski, meterse con un código es meterse con un sistema de poder, y cuando dice Rita Segato, ojo, no basta con denunciar, basta con proponer nuevos nombres, ahí se nos instala, ya estaría mi tercera consideración, una pregunta casi ética, es decir, estar atentos a que muchas veces cuando estamos armando un programa de curso y nombramos a una serie de dramaturgos, no solo varones, también estamos marginando y excluyendo a otros artífices del espectáculo y de la práctica teatral que quedan en categorías menores. En Chile, repito, ¿no?, la distinción mañosa, ¿no?, entre académicos, creadores y técnicos, podríamos decirlo en coloquial, entre profesoras y profesores, dramaturgos con mayúscula y técnicos, genera en niveles de pertenencia institucional también que son crudamente diferenciados. ¿En qué sentido? En que muchas veces lo que los estadounidenses llaman el tenure, la permanencia universitaria, el contrato fijo, las licencias sociales, están otorgadas en el mejor de los casos, a los creadores, y muchísimo menos a quienes desempeñan oficios técnicos que suelen ser contratados en sistemas de fragilidad laboral reservados casi siempre en plantas adjuntas. Entonces, de acuerdo con estas consideraciones, apostaría, sería mi sugerencia, en inicio de discusión, por recomponer estos contratos de trabajo que asumimos cuando pensamos la creación, tratando de cambiar el nombre de las partes y quizá comenzar a matizar el nombre propio de ese dramaturgo generalmente varón por sustantivos comunes y colectivos. Me explico, ¿no? En lugar de la preeminencia del nombre propio, de las autorías individuales, sería interesante comenzar a emplear la noción de elenco, tenido como un término dado, sin mayor sorpresa. Los diccionarios especializados apenas lo mencionan. Buscaba ayer y, por ejemplo, Patrice Pavis acota que elenco es, comillas, muy fome la definición, el grupo de actores de una obra. Y sin mayores conceptualizaciones, aunque un poquito más interesante, críticas de la India como Anish Pandey o del Reino Unido como Terry Hodgson dicen que, y ahí se nota una diferencia geopolítica, el proceso de conformación de un elenco está determinado por la gestión de directores, productores, estudios cinematográficos y de manera reciente por demandas materiales o simbólicas de los sindicatos que los conforman, ¿no? Entonces, me interesa volver a esa idea de elenco, cómo pensamos el grupo que está detrás y ya no necesariamente el nombre propio de la primera figura. ¿Qué sentido tendría entonces la voz elenco? Podríamos decir que más amplio que el nombre propio de una persona natural y más laxo en su composición que la personería jurídica de una compañía teatral, el sustantivo, gramaticalmente común y colectivo elenco, designa constelaciones de creadoras y creadores que, por afinidad afectiva, política y profesional, convergen en el espacio también común y colectivo de la práctica teatral. Así pues, al ser privilegiado como sujeto del discurso crítico, el elenco hace visible el trabajo de aquellos que inventan y ejecutan esas pequeñas labores, que a diferencia de los quehaceres de dramaturgos, otra vez en irónico, ¿no?, a menudo quedan elididas de las páginas de créditos de programas de mano, olvidadas en las portadillas de los textos dramáticos o relegadas a la ficha técnica que acompaña a las críticas periodísticas. Me permito poner dos ejemplos, uno del grupo de anfitriones, probablemente no en el día de mañana tendremos la misión que hacemos Historia y Crítica de contar que este grupo de creadoras y creadores, ¿no?, se desdobla como académicas y académicos, organiza seminarios, hay toda una maquinaria que usualmente el formato de la portada con nombre propio elige. Y el ejemplo histórico que iba a dar es que, por ejemplo, cuando hablamos de Acevedo Hernández, llegaremos a él al final, muchas veces atribuimos, entre comillas, el genio de su obra, solo su pluma, pero olvidamos que en la Compañía Dramática Nacional habían, por ejemplo, actores venidos del circo que eran los primeros en seducir a un público que después de largas horas de espera llegaba a la sala de teatro. Volveré sobre eso en las preguntas o si quedara tiempo al final. Quería terminar estas consideraciones previas sobre cómo comenzamos a revisar los contratos de quienes se apropian de los códigos teatrales para representar la realidad como ella nos impone y de algún modo echar luz sobre esto que Szydłowski nos dice, ojo, si van a hablar de representación y de realidad, pensemos en el contrato de los artífices de esto.
podríamos plantear que las trayectorias de los elencos, y estoy pensando en estas cofradías afectivas y no solo profesionales, ¿no? Las trayectorias de los elencos comparten casi siempre, me da la impresión, tres invariantes. Ante todo, los elencos son institucionalmente promiscuos por necesidades afectivas, estéticas o de precariedad laboral. Sus integrantes establecen complicidades cuyas lealtades reconocen pares por sobre teatros u universidades. Cuando uno hace una historia del teatro chileno, a diferencia de cuando le cuentan la historia del teatro alemán, nos damos cuenta como Isidora Aguirre o Eugenio Guzmán, por ejemplo, que uno los tendría asociados a la Universidad de Chile, o por otro lado, Luis Alberto Heiremann asociado al Teatro Ensayo, cruzan, van y vienen justamente por toda esta inestabilidad. También los elencos, además de ser, entre comillas, ¿no? Medios promiscuos en la creatividad, ¿no? Los elencos son económicamente insubordinados. Sus miembros enfrentan la inestabilidad laboral con iniciativas de cooperación que truecan en muchos casos el lucro por la fiesta. Y es posible, ¿no? Encontrar esa insubordinación económica en la manera que ellos generan estrategias de supervivencia artística y económica. De igual forma, deberíamos agregar que los elencos son también éticamente transgresoras, porque al estar en la periferia institucional, sin tutelas autoritarias, quienes los conforman se atreven a experimentar contratos de convivencia afectiva, laboral y política, muchas veces proscritos por las leyes institucionales. Después de esa premisa, comienzo a hacer la bajada al ejemplo, y por favor, córtame cuando corresponda, de estas consideraciones. Mi primera como impresión, hipótesis de estas notas es que cuando miramos lo que nosotros solemos tener por dado un corpus de autores dramáticos que publican textos, ¿no? Nos comenzamos a dar cuenta que en esos textos deberíamos empezar a mirar las huellas que llevan inscritas de los elencos que manufacturaron ese texto. Deberíamos empezar a leer restitutivamente, ya que esos textos debiesen ser considerados como cajas negras de experiencias de hostigamiento, de precariedad, de marginación. ¿Cómo vamos a leer entonces esos materiales? Dirá mi última premisa, robándole palabras a un gran ensayista estadounidense, el que admiro mucho, Richard Schechner, podríamos decir con él, haciendo lecturas restitutivas. ¿Y qué quiere decir una lectura restitutiva? Leer como niñas, leer como niños, es decir, dibujando en los márgenes, haciendo croquis, haciendo dibujitos como el personaje de Almas Perdidas, ya veremos, eso es el tiempo de Antonio Acevedo Hernández, que cuando escribe hace grafitis en las murallas. Una lectura incorrecta que se basa en tres suposiciones, ¿no? La primera es que leer restitutivamente es leer para restaurar. ¿En qué sentido? En que debiésemos hacer un acopio de materiales de archivo, asumiendo que siempre aquello que llegó en pulcro formato libro es la punta de un iceberg que dejó muchos fantasmas en el camino. La segunda, que por lo mismo, leer restitutivamente implica reescribir, anotar en un texto dramático datos como, por ejemplo, muchas ediciones de Antonio Acevedo Hernández, cuando ponen el elenco, ponen el nombre de pila del actor que interpreta a sus personajes cómicos y no precisan que era el Tony Chalupa, celebridad de la industria circense. En ese sentido, reescribir, completar, poner el nombre de él o la diseñadora, poner el nombre de quien o no tradujo, que suele estar elidido, como dice la feminista Eve Kosofsky-Siuik, ¿no? De ser necesario, vamos a tener que aprender a leer adendando croquis, dibujos, fotografías y recortes, ¿no? Y por último, ¿no? Vamos a tener que triangular nuestro corpus, es decir, cotejar, deslindar, entrevistar para restituir un texto que valga la pena leer. Dicho o compartidas esas notas, ¿no? de cómo debiésemos revisar el contrato que yace la producción, detrás de la producción de dramaturgia y de teatro, quería contar sucintamente el ejemplo de la Compañía Dramática Nacional, cuyo dramaturgo epítome, ¿no? Es Antonio Acevedo Hernández. ¿Por qué? Porque ahí nos comenzamos a dar cuenta cómo esta compañía tiene que realizar un ejercicio estratégico para poder situarse en el campo cultural. Parto con un primer ejemplo y contextualizo. La Compañía Dramática Nacional estrena en 1917 un texto dramático firmado por Antonio Acevedo Hernández, pero donde tienen un rol protagónico el actor y dramaturgista Juan Tenorio y el comediante, insisto, venido del circo, el Tony Chalupa Pepe Rojas. Lo que nos interesa de este trío, de esta compañía, es, por ejemplo, ver de qué manera la producción del texto está marcada por estos altibajos. El primer manuscrito que tenemos de Almas
perdidas, del que tenemos noticias, es una disertación académica que en la víspera del estreno Antonio Acevedo Hernández realiza en el Salón de Honor de la Universidad de Chile, invitado casi como un informante nativo de los males que aquejan a la sociedad chilena, comillas, cito textual acá, alcoholismo, juego y falta de educación. La segunda versión, que es la que conocemos del día de estreno, está rotulada en letra manuscrita como sencillamente drama, también de 1917. Cuando la obra le comienza a ir bien y la compañía entiende que ellos se pueden legitimar ante el campo cultural, en este contrato desigual, ¿no?, como informantes de la periferia, consiguen publicarles la imprenta obrera El Progreso, como un anejo, como un anexo a ese diario obrero, y ahí le ponen el subtítulo Drama de Suburbio. Luego hay una versión fílmica que, lidiando con la censura de la que impecablemente nos hablaba Camila, se va a llamar Almas Perdidas a secas. Y luego, cuando Editorial Nacimiento, con prestigio académico, la publica como un libro precedida por prólogos académicos, le va a poner el subtítulo de Comedia en 3 actos. Entonces, el primer ejemplo. El segundo ejemplo de negociación. Antonio Acevedo Hernández, desde que emerge en el campo cultural, me queda esta anécdota y la siguiente, ¿no? Propone, o no propone, padece la estigmatización, tanto él como la compañía, de la crítica. La crítica invisibiliza a la compañía, invisibiliza a quienes ejercen los oficios, insisto, mal llamados meramente técnicos, agarra al dramaturgo y el dramaturgo lo caricaturiza como una persona de escasa formación académica y el Diario Ilustrado, por ejemplo, lo pondrá escribiendo con un serrucho, o categorías de época lo ponen como una persona a priori mal vestido, o el mismo Diario Ilustrado lo tilda en pluma de Gadameus, crítico de la época, como, comillas, modesto trabajador oscuro. Lo que me interesa acá no es solo la conmiseración, sino pensar en las estrategias de, entre comillas, o las tretas del grupo del elenco débil. ¿En qué sentido? En que en ese minuto comienzan a crear toda una historia que les permite presentarse como supervivientes de una redada. Nuestra sociedad, nuestra cultura presente, todavía mantiene ese rasgo que parece que solo legitimamos al que está afuera de la ciudad letrada si este prueba ser un superviviente de una experiencia traumática. Algo así como que la inclusión presupone el heroísmo de, ¿no? Y acá, leyendo muy bien eso del campo, a Acevedo Hernández y compañía, nos hemos dado cuenta al cotejar periódicos de la época que echan a correr el mito de que fueron una compañía perseguida. ¿En qué sentido? La obra se estrena en el Teatro Coliseo en Santiago y luego tiene una pequeña temporada en el Teatro Imperio en San Diego con Victoria, y Acevedo Hernández, que es al que la prensa se acerca para hacerle pequeñas entrevistas, dice que la noche del estreno fue tal el éxito de la obra que hubo que volver a hacer una pasada después de los aplausos, porque los aplausos no cesaban, la gente quería repetición. Y también dice que, producto del ruido y la virulencia de la obra, el elenco fue detenido. Hemos hecho investigación viendo cómo fichas y noticias de la época y no hemos encontrado ningún dato de un eventual estreno. Lo que sí nos encontramos es una crítica del diario El Mercurio, donde dice que esta obra está hecha al parecer por aficionados, pero donde hay una pluma, la del dramaturgo, que si tuviese la debida educación podría llegar a triunfar y ser una figura razonablemente apta para las letras de Chile, y que, debido a que los actores, producto de la falta de entrenamiento y de las condiciones laborales, no pudieron aprenderse el texto, tuvieron que repetir sobre la marcha varias escenas, ya que el público se mostró condescendiente. Tercer y último punto, y ahora sí que cierro, ¿no?, de estas estrategias a través de la que nuestros colectivos teatrales se organizan estratégicamente para burlar estas prácticas de invisibilización, me quedo con un detalle retórico que sí está en el texto. En la época, y lo diré rápido, después podríamos conversar más en detalle, ¿no? Tenemos toda una cruzada de higienización, que ya describía muy bien Camila, y en esa cruzada de higienización dejo una serie de testimonios fotográficos por requerimientos técnicos, por cierto en blanco y negro, pero también con una serie de juegos de claroscuros que potencian cada vez que se nos muestra un conventillo la idea de que ahí hay cuerpos inmóviles aguardando la muerte. Lo interesante de esta estrategia de elenco es que desde el montaje teatral y también los registros escritos que de ellos tenemos, nos comenzamos a dar cuenta cómo en Antonio Acevedo Hernández hay una obsesión por restituir retóricamente, ¿no?, lo que podríamos llamar el aparato sensorial de los sujetos populares.
Mientras los personajes de Acevedo Hernández son estigmatizados como perros con ventilleros, en el habla coloquial chilena bien sabemos que existe la idea de que los perros ven en blanco y negro, como que si no captaran. En ese sentido, no, es como que si la compañía se hace cargo de esto y a través de la manufactura, de la escenografía, nos van a proponer un conventillo que es extremadamente colorido, casi kitsch. Cito la primera acotación del texto que, insisto, su versión impresa es más bien un registro escrito del montaje y no un texto que lo antecedió, como suele ser en el teatro. Se nos cae lo que nos decían nuestros profesores en la escuela, el texto dramático es el que se escribe para ser montado, no, en muchos casos es el que se logró escribir porque hubo las condiciones después de función para poder imprimirlo y en fin. Nos dice, en la noche de San Juan, en la habitación del primero Araya, puertas laterales, un conventillo, a la izquierda las habitaciones de las niñas, Laurita y Rosita, al fondo una puerta a la calle, y acá lo que me parece más interesante, la sala es un puesto clandestino de licores, muebles, mesa, mostrador, sillas pobres, damajuanas, botijas de vino, copas, vasos grandes, cuadros baratos, oleografías que representan reyes y militares. Estamos frente a una exuberancia de la subjetividad popular que también Acevedo en su faceta de poeta va a ratificar con un sonetín que escribió el año 1914, donde también pensando en el universo de la miseria, la pinta del siguiente modo, cito, dentro de un jarrón oriental desfallece una lotus fina, trina un pájaro divino, el ritmo de un madrigal, el salón de pompa astral ostenta en el fondo pelino un motivo bizantino y sigue, no la tiré. Pero me interesa esa idea de cómo este colectivo encuentra en las materialidades que sustentan ese espectáculo una serie de estímulos que lo que están haciendo es reivindicar y recordarnos que los sujetos populares no solo son cuerpos pasivos esperando morir, sino que la representación intenta restituir su derecho a protegerse de la muerte y protegerse como, no solo con el arma, no solo con la lucha entre el hambre, no solo mendigando en la calle, que es a lo que la sociedad los destina, sino que también montando un teatro de un boato popular, donde hay espacios para oleografías de reyes y militares, y también, por supuesto, para blondas y corbatas de seda, que es lo que los personajes manipulan en escena. Eso por ahora, gracias. Wow, muchas gracias, Cristian, muchas gracias, Cristian y Camila. Bueno, quisiéramos pedirles para iniciar el diálogo con las personas que están aquí escuchando, viéndoles, como un primer ejercicio que ustedes pudieran generar algún tipo de cruce, comentario, vinculación entre sus dos ponencias y dejar ahí eso como un disparador, como una proposición para quienes nos escuchan y nos ven, para también que ellos realicen sus preguntas, ellos y ellas realicen sus preguntas y sus propios comentarios. Entonces, concederles las palabras, no sé quién quiere partir en este primer cruce. ¿Yo puedo partir? Adelante. Si no me molesta. No. Estaba mirando acá mis apuntes que yo he tomado. Me gustó mucho lo que dijiste de la necesidad de recomponer la primera parte de tu presentación, porque finalmente en cine tenemos exactamente el mismo problema, no escapamos de eso, o sea, tendemos a, sobre todo en el cine temprano, primeras producciones, y ahora se está haciendo un esfuerzo muy grande por parte de las personas de la Cineteca, las personas de Cine Chile, digo las personas, pero es una sola persona, y por, en el fondo, descubrir quiénes más eran parte de este mundo cine. Y hay mucho más que eso, incluso cuando digo los empresarios cinematográficos, o sea, en un solo cine hay tantas personas trabajando, están desde los acomodadores hasta los proyeccionistas, hasta los chicos que llevan las cintas de un cine a otro, porque no hay tantas en circulación, entonces se van compartiendo las cintas entre cines, entonces alguien tiene que llevar el rollo 1 del cine A al cine B, y lo mismo. Entonces, es un monstruo mucho más grande. Creo que es importante pensar en qué formas nosotros como académicos podemos empezar a resituar a estas personas que tenían un lugar en estos espacios y que hacían que estos espacios funcionaran, que en el fondo, en el caso mío particular, que hacían que la práctica del cine, o sea, que la práctica de ir al cine funcionara de la manera más adecuada posible, pensando en los cines
los cines de centro o en los cines que eran más importantes, más elegantes. Pero eso, me gustó mucho eso que dijiste y me da mucho para pensar en la forma como escribo cuando escribo sobre estos espacios. Me siento culpable, me latigaré, en fin, todas esas cosas. Yo quería recoger una serie de cosas y también tomar la autoculpa, porque lo que dijo Camila, marqué 5 puntos, espero decirlos en justicia, que me parece que son claves para pensar una agenda de investigación histórica, pero también estética. Lo primero tiene que ver cuando ella describe este contrapunto entre ritmos de percepción, desde la comodidad pausada de la sala hasta la epilepsia de la modernidad. Esos dos tropos uno los comienza a encontrar en la narrativa, en el teatro, en el cine, y ellos terminan encarnando los prejuicios sociales respecto a las bondades de cada uno de los otros formatos artísticos. Otra cuestión que es clave que dice Camila, que no lo mencioné, que ahí tenemos mucho que investigar quienes hacemos teatro, tiene que ver con los circuitos de las denominadas salas politema y de los circos donde estaba la primera parte, que era el número de variedades, y después la segunda, en que se hacían obras, el oficio de segundas partes, estas obritas tipo Arturo Prat, 21 de Mayo, Joaquín Murieta, y el intermedio con Mistela, con Lira Popular colgada afuera, o en los teatros politemas, donde está el Víctor Jara, ¿no? Había una sala donde convivía de todo, ¿no? Y esa es una tradición que hemos olvidado un poco, la idea de cómo la sala de teatro es una especie de trinchera de producción contracultural. La Sole Lagos me contaba, ¿no?, que hasta el año 60 y tantos, en el sótano del Teatro Nacional, de la Sala Antonio Vara, se grababan programas de radioteatro después de la función. Entonces, esa idea de la sala, de la pequeña sala, por precaria que sea, como una trinchera, es clave. Y acto seguido, un periodo del que no sabemos nada y que ahora cuando escuché a Camila fue como, wow, ¿cómo no habían preguntado por eso? Me explico, cuando uno le pasa, ¿no?, incluso hace como cursos panorámicos de historia del teatro del siglo XX, uno siempre agarra como el corte del 41 con la fundación del Teatro Nacional, porque dice, malamente, ¿no?, acá se profesionaliza la cosa. Bueno, en estricto rigor uno debería decir se academiza o algo por el estilo. O más radical, uno podría decir que la primera nacionalización de los gobiernos progresistas chilenos fue la nacionalización del teatro. Sin nacionalización del teatro después no habríamos llegado en la Unidad Popular a la nacionalización del cobre, pero eso es otra historia. Pero es como que ahí se nacionaliza el teatro. Pero Camila está haciendo, en el sentido, ¿no?, que los teatros universitarios traen actores, el Teatro de la Católica se trae a Ana González, van de giras nacionales, hay un espíritu de hacer un teatro como que eduque a las masas. Pero en fin, lo que decía Camila es un minuto del que no hemos hecho prácticamente nada, muy poquito, o yo no he hecho nada, que tiene que ver con ese otro minuto que es como con la separación de las industrias. Cuando ella dice cómo salimos de las salas politemas y comenzamos a tener una industria de cine, comenzamos a tener una industria del teatro, precaria, lo que quieran, pero se produce esa división. Y ese momento es clave, no tenemos idea, pero probablemente buena parte de nuestros prejuicios sobre lo que es buen o mal arte descansan en ese minuto. Y por otro lado, y para cerrar, dentro de los muchos aspectos que subrayé de su ponencia, tiene que ver cómo en nuestras historias culturales comienzan a convivir, claro, sabemos la prensa, la crítica, por supuesto el grupo de los creadores, en ese minuto la academia, muy tenuemente, ya que los departamentos artísticos no estaban del todo consolidados como los conocemos hoy, pero por otro lado estas asociaciones de señoras o caballeros, academias de arte, círculos para académicos, que si uno lo mira con el presente uno dice, vaya, ¿no será que hoy día cuando hagamos historia 50, 60 años más después del presente, no miraremos los think tanks tipo, no sé, Libertad y Desarrollo, SET, como instancias análogas a estos otros cuerpos? No estoy diciendo que sean así de precarios, pero lo digo como entendiendo que muchas veces quienes estamos dentro de la universidad asumimos que el conocimiento pasa, se genera, circula y se legitima en la universidad, y los espacios de legitimación hoy día parecen ser, al menos para tomadores de decisiones, otros. Y en ese minuto, eso que planteaba la Camila me parece súper como interesante para ir a discutir, ¿no? Y el otro, la tensión, y ahí sí que cierro, ¿no?, entre cómo un arte, el teatro, parece ser, entre comillas, más picaresco, más controlable, y el cine se torna más digno de censura por el peso de la imagen y por una especie como de riesgo casi de lo documental. Ese punto final me pareció re interesante. Eso, gracias. Sobre el teatro de variedades, súper cortito, hay una estudiante del magíster de Historia UC que está empezando a trabajar el teatro de variedades y cómo es la actividad del teatro de variedades, que se llama Josefina Ortúzar. Me habían hablado de ella y nadie me había dado el nombre propio. Mi tesista. Mejor todavía. Pero sí. Josefina Ortúzar, muchas Josefina gracias. Ortúzar. Ahí está
tratando de entender estos espacios. Y sobre lo último que dijiste, me parece súper interesante. Yo no sé si se supone, Monse, que tenemos que hacer esto. Adelante, Ah, adelante, sí. O sea, el problema de la separación de teatro y cine, o sea, yo lo encuentro, fue mi obsesión por mucho, mucho, mucho tiempo, y como que he logrado llegar a algunos números como concretos, pero por ejemplo en el caso de Buenos Aires es súper interesante porque algunos teatros van a ser teatros una temporada, después van a ser cine otros, dependiendo un poco de lo que va pasando, y tiene que ver también con cómo estos espacios se van llenando. O sea, yo te diría que realmente la separación para mí entre los espacios va a ser cuando se va a construir el primer cine, con las butacas todas mirando para adelante y ya no en forma de, ay, de, ay, Coliseo sí. Eh, Y eso es súper capital también, pensado desde la literatura, cuando uno mira las formas de escribir esos textos, porque usualmente nos vamos dando cuenta que más que hablar de escritura dramática, en ese minuto entendíamos o deberíamos concebirla como un proceso de reescritura continua, porque si una obra tenía razonable éxito, o el proceso podría ser en corto el siguiente: compañía nueva, ¿qué es lo que hace? No apuesta por obra propia, lo que hace es adaptar un clásico y dentro de la compañía hay una figura que la va a recortar para hacerla montable con los actores que hay y con los vestuarios que esos actores traen de la casa. Si la cosa funciona, va a encontrar su nicho. El caso paradigmático, ¿no? El de Almas Perdidas, que en su versión Diario El Progreso la transformamos rápidamente en drama de suburbio y acto seguido la terminamos transformando en comedia en 3 actos y entre medio fue cine. Entonces la idea de que se escribe una especie de semilla, de germen, de escaleta, y que esa escaleta se va encarnando en función de los espacios de circulación, de la oferta y la demanda. Y ese juego entre espacio, que es el que describe Camila respecto a lo que ocurre en Buenos Aires, y lo que comienza a ocurrir en Santiago con los procesos de escritura, hay una gran simetría de la que también debiésemos hacernos cargo. Además del empalme, que es cuando a una obra le fue muy bien y deciden hacerla para cine, que también pasa un montón, sobre todo al comienzo, por la estructura en el fondo, por las capacidades técnicas que tiene el cine al comienzo, en el fondo que es una cámara y las cosas pasan al frente. Por eso de repente uno ve, qué sé yo, la cámara estaba puesta para alguien que estaba sentado y esa persona se tiene que parar y queda con la cabeza cortada. O sea, esas cosas pasan. Y en ese sentido, teatro y cine, sobre todo al comienzo, están súper empalmados. Y es claro, una separación que a rato puede parecer un poquito artificial, pero que se va dando de manera súper orgánica también. Sí, eso es... Bueno, no voy a monopolizar, a lo mejor hay preguntas, perdón. Nosotros podemos... Muchas gracias. Mientras vamos a darles el paso a nuestros participantes, nuestros invitados, que los hagan ingresar por favor a la sala, para que espero que hayan preparado sus preguntas. Mientras que ellos se acomodan, ustedes pueden seguir, acomodan en sus butacas virtuales, ustedes pueden seguir conversando si quieren. No sé, Víctor, o Nico, si ya tenemos adentro de la sala a los participantes en este encuentro, y nuestra modalidad sería idealmente poder ir recogiendo sus preguntas de a 3, que levanten sus manitos virtuales, recoger unas de a 3 preguntas, leerlas, quizás destinarlas, quizás son preguntas específicas para cada uno, o las puede tomar cualquiera de los dos, y ahí ir viendo cómo sucede. No sé si ya tenemos alguna pregunta presente. No, yo no puedo ver, así que si ustedes me pueden contar si están ya incorporados en la sala, sería ideal. Están ingresando de a poco, Monse. Quedan Gracias. todavía 20 personas que van a ingresar a Entonces, la... mientras se acomoda el público, Cristian, Camila, o quizás Nico, JP o Francisco, si también tienen algún comentario, pregunta también para iniciar, también bienvenidos a ustedes mismos. Francisco, por favor. No, Juan Pablo, por favor. No, simplemente yo me quedé un poco pegado en lo último, en este teatro que se empieza a volver cine, y llevándolo un poco a la hora y al hoy, en que estamos como quizás viviendo el camino inverso,
de estas obras de teatro que tienen que parecerse ahora más al cine y consumirse de manera online. Varios de nosotros hemos estado en ese proceso como de adaptarnos y de vivir siendo personas que estudiamos teatro, que no estudiamos cine ni nada, adaptar arbitrariamente y desde nuestras miradas, particularmente con el Nico hemos trabajado en una compañía en la que trabajamos con cámara y todo, sin ningún tipo de estudio, ¿no? Pero que nos metimos al mundo del cine, de la técnica, de los planos, de los planos secuencia, etcétera, y que ahora nos vemos bajo esta necesidad, y el contexto, nos vemos la necesidad justamente de como volcarnos hacia el cine. Y se produce como una hibridización de la cual yo no tengo idea qué va a ocurrir, pero que me parece que es súper productiva. Es como una teatralización del cine que quizá tendrá algún tipo de injerencia en lo que se viene. Más que una pregunta, era un comentario. ¿Cómo se dice? No, pero lo encuentro súper interesante porque al mismo tiempo para mí está mucho más vinculado con la vida digital, más que con el cine, con la práctica del cine, pero yo ahí se me sale el boomer que llevo dentro, en el fondo, pienso como en lo bonito de ir a ver cine en 35 y que suene la máquina, y creo que ahí el mundo digital en ese sentido, y volvemos al fondo al problema del cine como tecnología y cómo sigue avanzando, y eso ha permitido, o sea, ampliar el acceso y ampliar la posibilidad de hacer cine también. Esa digitalización es parte de una nueva, en cierta medida, masificación. Entonces, me parece súper interesante o sea, lo que planteas tú, como, ya sea por necesidad o por interés, por curiosidad, cómo eso vuelve al teatro y hay una reformulación desde el teatro de esos cines. Sí, lo encuentro súper interesante. Me coloco lo que dice Camila, pero antes quiero también ¿no? Recordarle a la gente que nos acompaña ahora que si aceptan entrar a la sala y pueden hacer sus propias preguntas, nosotros estamos acá para bandejear, para hacer de puente solamente, pero mientras esperamos eso, creo que quedó en el aire una relación que tiene que ver con esas dos palabras, ¿no? Que trajo la Camila, censura y realidad. Y a lo mejor les propongo que mientras aparecen más preguntas, Camila y Cristian puedan, si quieren, volver sobre ese punto, ¿no? Sobre cómo perciben en su lectura esa relación más o menos problemática entre cine, teatro, realidad y eventualmente censura. Y por el lado del teatro, ahora ordenar, perdón. Estamos en un minuto, como ha establecido y documentado Camila, donde los deslindes entre los formatos artísticos son porosos, no porque se sepa lo que es cada uno, sino porque sus circuitos de producción son comunes, y en ese sentido se produce un contagio y una contaminación. Al producirse esa contaminación, se produce, por consecuencia, creo yo, una desnaturalización en la manera en que estos formatos muestran la realidad. Y al abrirse casi como un caleidoscopio, por ende, se comienza a poner en tela de juicio aquello que llamamos realidad, esta idea de que las artes son un reflejo objetivo, en ese minuto de entrada en radical crisis, porque se comienza a potenciar y abrir esta multiplicidad, hibridez y casi promiscuidad de miradas. Y en ese sentido, lo que me quedó dando vuelta, y esto es casi más bien un resumen de qué entendí de lo que dijo Camila o algo así, más que ideas propias, cuando ella iba hablando, ¿no? me comienza a dar la impresión de que cuando ella marca, por ejemplo, ¿no? Que más importante que lo que se censura puntual es cómo, a través de qué, cuáles son los mecanismos, cómo dialoga, quizá podríamos entender que esa diversidad de mecanismos y lo compleja que se hace la censura obedece a lo complejo que se hace esa idea de realidad. Creo que ahí hay como un camino que nos interpela, para el que, insisto, no tengo respuesta, pero que ahí uno comienza a marcar un camino. Sí, yo tampoco tengo una respuesta quizás tan clara, pero sí quizás volver a resaltar que la censura en el cine siempre se va a dar de la mano de los peligros que se le achacan al cine, que vienen directamente de esta idea de que el cine captura la realidad y que por lo tanto a mí me puede confundir.
puede confundirme respecto a si lo que estoy viendo es verdad o no es verdad. Y que en el fondo si yo veo en el cine películas de crimen, eso me puede a mí validar que un crimen es asible y que está bien y no sé qué. Entonces, por ejemplo, muchas de las regulaciones de censura van a ir a que una película de crimen, por ejemplo, tiene que terminar con los malos presos. Y lo hablo en masculino porque en general son hombres. Tiene que terminar con los malos presos. Las películas que en general se van a censurar, las más como emblemáticas que se censuran en Chile, tienen que ver con historias de jóvenes que van a buscar suerte a la gran ciudad y se hacen amigos de la gente equivocada, entonces les gusta la fiesta y lo pasan demasiado bien y casi que quedan embarazadas sin estar casadas, entonces, muerte y desolación, y entonces todo mal. Y esas son las cosas que se censuran porque en el fondo lo que debería haber habido al final de esa película era un final, hay una palabra para esto, un final en el fondo de castigo o un final en que ella se arrepiente y se da cuenta que la vida del campo es la vida buena. En el fondo hay ciertas regulaciones de cómo tienen que terminar las cosas para que en el fondo las personas tengan un buen ejemplo. Y eso tiene que ver con esta percepción del cine como realidad, como ventana a la realidad, que es, o sea... Pensaba sobre ese punto de la regulación, que lo podríamos responder casi ocupando como epígrafe esta oposición de ritmos de movimiento de la que hablaba Camila, la confortabilidad, el supor, que si no me equivoco, y luego la epilepsia, en la manera en que cada una de las artes se hace cargo de regular y las posibilidades y espacios que tiene para regular aquello. Por lo que recién comenta Camila, claro, da la impresión que en ese sentido que el cine por su formato de distribución viene de algún modo ya zanjado y hay que estar pendiente de lo que ahí se mostró. En las compañías teatrales, cuando uno piensa, por ejemplo, lo que hacía la compañía de Ángela Charts y Evaristo Lillo, uno se da cuenta que de algún modo la manera en que la obra era empacada e inmortalizada, ya sea en formato libro o incluso en las crónicas que se escribían luego en las revistas, pasaba mucho por la sensibilidad de la época. Si estábamos frente a un contexto más conservador, la manteníamos en un contexto de esto es comedia. Si luego queríamos potenciar otro carácter, pasaba a ser tragedia, ¿no? Nuestro conocido Andrés Kalavsky no tiene un trabajo muy bonito donde documenta esas estrategias medio mañosas, ¿no? Que hace la compañía de Lillo Yarx a la hora de cómo vamos presentando la viuda de Pablaza. En el caso de la narrativa, me da la impresión que había un factor de corrección, lo muestra la biografía de Augusto Dalmar, que tiene que ver con la imagen pública del, comillas, hombre de letras. Cuando él escribe Pasión y muerte del cura Deusto, primera novela de asunto deliberadamente homosexual masculino de la que tenemos noticias en Hispanoamérica, da la impresión de que el autor toma dos precauciones. La primera es que al final el personaje termina muriendo, enterándose cuál Ana Karenina, en el final de Ana Karenina, ¿no? Y luego, muchos de los críticos, cuando escriben sobre Dalmar, dicen que es interesante la distancia entre un hombre tan viril, tan masculino, que no daba pauta para que se fuera a pensar que él tal vez podía ser quizá qué cosa, hubiese escrito una novela con esa distancia. Entonces es interesante pensar de qué manera cada formato juega con lo efímero que puede llegar a ser y cómo en el teatro eso efímero, que muchas veces es su condición de desaparición, en este caso era una condición de burlar la censura porque permitía empaquetamientos diversos. Tenemos una primera pregunta de Martín Farías. Martín, ¿quieres abrir tu micrófono? ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, fuerte y Súper. claro. Hola. Oye, primero que todo, gracias por las presentaciones. Está súper interesante las dos. Yo le tenía una pregunta a Camila, particularmente. Tú mencionaste en algún momento de la presentación este momento en el que las vistas, los espectáculos cinematográficos compartían la cartelera o la instancia con una tonadilla, una presentación musical, con una pequeña obra teatral. Y te quería preguntar si nos puedes contar un poquito más de eso, si lo ves como un momento dentro de la historia más amplia del periodo silente, o si fue una cuestión que fue más bien en todo momento. ¿Cómo lo ves en ese sentido? Y por otro lado,
si podrías comentar un poquito en torno a la cuestión de la llegada del cine sonoro, pensándolo en relación con esta cuestión del realismo que estamos comentando, ¿no? ¿En qué medida lo sonoro vuelve más real la imagen y la convierte como en una especie de documento de lo verdadero, cuando previamente era quizás una cuestión mucho más abstracta por el hecho de de carecer de sonido? Y quizás pienso ahí que el rol de la música también cumple un rol mucho más abstracto, contribuye como a esa cuestión más onírica quizás del cine de esos primeros tiempos. Muchas gracias, Martín. Sobre las vistas y como este teatro de variedades, lo que es interesante es que en el fondo para mí está súper amarrado a la forma en cómo llega el cine a América Latina y en particular a Chile. En el fondo va a llegar y se va a unir a la existencia de ilusiones ópticas como un entretenimiento, como una curiosidad. Entonces, si el cine llega como curiosidad y se va instalando de a poco como este entretenimiento en los espacios que hay. Entonces, lo que se va a hacer es adaptar los espacios que hay, y ahí el teatro va a ser ideal, y lo que se va a hacer es que se va a colgar de la tramoya básicamente una sábana. Y bueno, hay casos bien emblemáticos como el de Colombia, que se usaban cosas de toro, me olvidé las palabras. Plazas. Gracias, plazas de toro, y entonces las entradas que eran por el revés de la película eran más baratas que las que uno veía por el derecho. Entonces se ocupaban todos los espacios. Pero en el fondo yo creo que es más bien una cosa muy orgánica en cómo el cine se va integrando, cómo va compartiendo ese espacio con el teatro, y tiene que ver también con cómo el cine de a poco se va ganando un espacio como entretenimiento, y según también los intereses y la capacidad que va a tener los empresarios cinematográficos de empezar a construir salas que sean especializadas, y que cumplan con las características de lo que ellos van a determinar es una sala moderna. Y ahí entran toda una serie de otras cosas que tienen que ver con diálogos de estilo arquitectónico que van a ir de todas partes del mundo, pero en el fondo la premisa del cine también en cierta medida es, mi experiencia tiene que no ser tan diferente a la experiencia de alguien que está viendo en Timbuktu, a pesar de que yo estoy en Santiago. Eso con la vista. No sé si te contesté en verdad, Martín. Creo que me fui por las ramas así mal. Y sobre el cine sonoro, yo lo encuentro súper interesante. Mi teoría personal es que el cine sonoro, ya sea en el fondo la creación de cine sonoro desde Estados Unidos, va a ser porque la gente quería escuchar la música en la pantalla, querían cantar. Los musicales van a ser lo que va a motivar el cine sonoro, para mí. Y en el caso de Chile, la llegada al sonoro va a ser, y bueno, en el caso de América Latina en general, va a ser difícil porque hay un problema, de nuevo, hay un problema técnico. Si están las condiciones técnicas para que ese cine se pueda ver, y eso va a depender de los distintos sistemas que se van a implementar en los cines. Entonces va a requerir una modernización mayor de los espacios y de los sistemas de proyección, y además eso va a conllevar en el fondo la ruina de muchas personas que se hacían su sueldo en el fondo tocando música en los cines. Y ahí volvemos en el fondo a lo que planteaba Cristiana al principio, el problema de restituir y de volver a quienes son parte también de esta experiencia, ponerles nombre. Y ahí en el sonoro, respecto al realismo, lo que yo encontré por lo menos en las fuentes, que me pareció muy interesante, es que no era tanto un problema de realismo, eso no es que estuviera zanjado ya, pero en el fondo venía un problema que venía anterior. El problema con el sonoro va a ser que los sistemas de audio no van a funcionar adecuadamente, y por lo tanto van a quebrar la magia, o esta magia de ir al cine. Entonces no soy capaz de concentrarme, no soy capaz de suspender la realidad en el fondo para poder meterme en la película. Y después cuando empiezan con los subtítulos, siempre hubo problemas por la falta de ortografía, por ejemplo, les molestaban mucho. Y con los doblajes, no les gustaban los doblajes de cualquier lado. Entonces ahí va a empezar una especie como de boom nacionalista del mal,
respecto a los doblajes y a los lenguajes, que es súper interesante, pero la discusión va a ir más por allá, no sé si es por el impacto del cambio de un sistema a otro, y porque además los problemas que van a enfrentar en primera medida América Latina, en particular Chile, tienen que ver con un problema de sistemas y sistemas malos. En el fondo las películas no son capaces de que sea simultáneo el disco y la película, o se les rompe, entonces hay un problema ahí que es técnico, que me parece que va a tomar preeminencia por sobre el problema del realismo, que sí creo que es muy interesante. Muchas gracias por tus preguntas. No sé si contesté ninguna de las dos, perdón. Muchas gracias a todos. Matías Salinas quiere hacer una pregunta. ¿Por el chat o quieres pedir la palabra, Matías? Aquí, hola. Adelante. Uy, gracias por la instancia. Escucharles me hace pensar como en el tema de la clandestinidad y de la memoria. Pensar, bueno, por ejemplo, películas como Palomita Blanca que estuvieron guardadas años antes de poder mostrarse de una manera más masiva, o el trabajo de Ramón Grifero en la clandestinidad en dictadura, y que si nos vamos en el tema del realismo, hay como, siento que una historia que me imagino que la hegemónica, que es la que se impone y que cuenta un pedacito nomás de la realidad. Entonces, me gustaría escuchar de repente, Camila, Cristian, si podrían recomendar o recordar obras, películas que les hayan marcado y que tengan como este trabajo de memorias no contadas. No sé, uno, por ejemplo, no sé, como Cola Chico, fue como ver una película del MB La Escondida, o sea, perdón, de Almodóvar a Escondidas, así a los 17, era así como, como clandestino, pues entretenido igual. Como, ¿qué les llegó a ustedes? ¿O qué vieron escondidas de repente que les mostraban otros relatos? Oh, perdón, qué fascinante pregunta. Voy a tratar de hacerle justicia al tema. Lo que estoy armando ahora, que se llama Rímel y Gel, de algún modo es un intento por responder tu pregunta, ¿qué es lo que vio uno cuando niño y lo interpretó en clave más allá de cómo te lo explicaban? Y en ese sentido, la generación de gente como Andrés Pérez, Ramón Grifero, con todas sus diferencias, otros próceres del medio como Vicente Ruiz, Jordi Lloret, de la Cleopatra, creo que abren una instancia para discutir lo que tú planteas. ¿En qué sentido? El caso de Grifero es muy claro. Cuando él se instala en el campo cultural y uno revisa las entrevistas de la época, intuyo yo que para protegerse de la censura del minuto se declara como un autor de vanguardia, que es muy crítico respecto a quienes estábamos acá, pues es un poco más chica, pero digamos, simbólicamente ahí, uno vestido de negro, con el delineador, el bolso cruzado y toda esa estética, como, eso a mí me parece repetitivo de lo que yo veía en Bélgica. Yo soy un autor de vanguardia que viene a instalar el Bauhaus. Y a medida que pasa el tiempo en sus entrevistas, él mismo comienza, tengo la impresión, a repolitizar el relato que él hace de su propio trabajo. En los 90, cuando llega el formato libro por Editorial Neptuno, el prólogo lo hace Alfonso de Toro, prestigioso catedrático chileno radicado en Alemania, y lo propone como una especie de epígono de Gianni Vattimo, si la memoria no me falla, y de Jean Baudrillard, de eso sí me acuerdo. Entonces, creo que ahí, para responder en corto tu pregunta, que tenía dos, como, ¿qué materiales en este minuto por lo que significaron en esa clandestinidad para construir un repertorio de sexualidades no necesariamente disciplinada? Hay una tremenda agenda en esos 80 chilenos que corresponde y que yo recomendaría pasar revistas, lo que hizo Jordi Lloret en un Galpón de Matucana, lo que hizo Vicente Ruiz, al primer Teatro del Silencio que parte en el Galpón de Matucana y en una sala en el Pedagógico, etc. Y en términos como de problema crítico, es cómo nosotros ayudamos a que esos precursores que a nosotros nos ayudaron dándonos modelos de otras masculinidades alternativas, cómo nosotros logramos zafarlos de ese armario epistemológico en que han sido situados, cómo comenzamos a revalorarlos desde miradas afectivas, desde otras teorías, para desembarazarnos de, por ejemplo, el peso de un Grifero pintado como posmoderno, que me parece mucho menos interesante y mucho menos interpelador para las dinámicas de las sexualidades que recordarlo, por ejemplo, otra vez en Elenco,
ya no solo pensar a Grifero como el autor postmoderno, sino pensar, por ejemplo, a Grifero haciendo obras clandestinas con el partner que siempre queda borrado, y que acá le hago un homenaje, que es Pablo Lavín, por ejemplo, que es quien instala acá la figura y los relatos de Fassbinder, en fin, por ahí va. Perdón si me diluí, pero es que esa pregunta que tú hiciste es la que me ha tenido ocupado los últimos años. Gracias. Bueno, yo lo encuentro demasiado difícil. De hecho, no sé si soy capaz de contestar, pero las cosas que voy a esconder eran puras tonteras. Pero sí, o sea, voy a darlo vuelta un poco. Para mí, pequeñas victorias han sido el ejercicio y el trabajo que han hecho de recuperación de películas que estaban, entre comillas, perdidas y que ahora sí se pueden ver. Películas que salieron al exilio, películas que se hicieron en el exilio, películas viejas que se pensaban perdidas. Entonces, por ejemplo, como que atesoro mucho la primera vez que pude ver A la sombra del sol, que personalmente es la única película que yo sí que me gusta. Por favor, no me juzguen ni me funen. La única buena para mí. Que estaba súper perdida, y me acuerdo súper chica, leí un reportaje de la película que se terminó, pero que estaba perdida, y haberla podido ver un tiempo después. O lo mismo Andacollo que me tocó investigar y todo, y también estaba súper perdida. De repente tuve la suerte de ir, creo que a Cine Chile, y sacaron una lata y la abrieron y era Andacollo, y estaba nunca me olvidé, el olor a película orgánica descomponiéndose mientras veía en la moviola. No, una cuestión así fantástica, fue como cine, no sé, 3D, 4D, cuando hay olores y cuestiones, pero real, porque en verdad la película se estaba descomponiendo y era pudredumbre, en verdad. Pero la película es maravillosa, pero ver en el fondo, esas son las cosas como que no son escondidas, pero sí son momentos que como que marcaron mi experiencia de trabajar con cine, pero en fin, porque sí, Los Simpsons veía escondida cuando chica, qué pena. Muchas gracias por sus respuestas, Camila, Cristian, y por sus preguntas, Martín y Martín. Francisco, tú querías hacer un comentario también, porque ya tenemos que ir cerrando, estamos en la hora, lamentablemente se nos hizo nada, es nuestra primera apertura, esperamos que en las próximas podamos retomar algunos aspectos u otras cosas. Francisco, tú puedes dar ahí tu comentario. Muy brevemente te agradezco mucho, le agradezco mucho a Camila y a Cristian y a todas las personas que se unieron a esta conversación. Pienso que esa experiencia que tú planteas con las películas reencontradas, ¿no? Con Claudio Rolle, que también es un poco cómplice en esta aventura de la red, pudimos ir a ver el estreno de la restauración de Imagen Latente. Imagen Latente es una película interesantísima que retrata un momento de la dictadura bastante borroneado, justamente porque es en la última etapa de la dictadura, y no es muy difícil darse cuenta que muchos de los personajes que son importantes en ese minuto siguen siendo importantes políticamente y activamente hoy, digamos. Entonces creo que la cantidad de cosas que pueden pasar ahí, por eso te lo preguntaba Matías, es muy interesante, pero no puedo evitar también nombrar y proponer y sugerir para nuestros futuros cruces ver la versión de La Dama de las Camelias de José Bor con Ana González, que me parece que tenemos que inventar un proyecto nuevo para reencontrarnos con esa película, pero en el Estadio Nacional, o en la Plaza Dignidad. Cualquiera de los dos escenarios puede funcionar muy bien para ese reencuentro. Y por último, dos cosas. Una, de nuevo, agradecerle mucho a Cristian y Camila. La velocidad con la que presentaron me hace sentir, yo creo que como grupo nos hace sentir que hay mucho que decir y que no está encontrando espacio donde ser dicho. Y creo que en esa velocidad y en ese vértigo hoy día realmente, y mientras pasaban piola, digamos, se desafiaron bastante, se desafiaron por lo menos un par de verdades académicas sobre el cine y el teatro como lo entendemos hoy en día, que creo que va a valer la pena encontrar como hebra y seguir persiguiendo. Así que, y me tomo la libertad de hablar a nombre del grupo. De verdad, a todas y todos, muchas gracias por estar acá. Y Monse, cierras. Sí, no, sumarme, estoy seguro, esas palabras nos representan seguro, y sumarme a los agradecimientos
a los estudiantes que han participado, a los públicos generales también que tenemos hoy, a sus preguntas muy interesantes y sin duda es mucho material. Me quedé como con 5.000 comentarios atravesados que encontrarán posibilidad en otro momento. Enviarles un abrazo a todos, porque igual este tipo de situaciones de encuentros y de conversaciones se valoran tanto, se aprecian tanto, uno se siente sintonizado, pensando en conjunto, ¿no? Pensamiento circulando entre nosotros y construyéndose y encontrando en cada uno de nosotros su propia deriva también. Como yo me quedé con un recorrido, otros se quedarán con otro recorrido, y espero que eso crezca en cada uno de ustedes, en sus propios intereses y anhelos. Así que agradecer a la universidad, al área de investigación, a las personas que nos han acompañado en el equipamiento técnico y todas estas cosas virtuales difíciles, y enviar un agradecimiento y un abrazo para todos. Chao. Gracias. Gracias a todos.